la UGEL Bagua cree conveniente realizar este tipo de reuniones con ustedes con el propósito de fortalecer sus competencias docentes para mejorar los aprendizajes con nuestros estudiantes. En ese sentido, hemos creído conveniente esta tarde realizar este ciclo, esta videoconferencia con ustedes, maestras, de inicial sobre todo, porque está dirigido a ustedes, pero también tenemos aquí maestros del nivel primario, también del nivel secundario. Como el tema es planificación curricular, seguro también nos va a servir y va a fortalecer nuestras competencias. En ese sentido, yo doy por aperturada esta videoconferencia, a quien agradecemos de manera muy especial a Gustavo Romero, nuestro ponente del día de hoy, y les damos pues la cordial bienvenida, y seguro que esta reunión nos va a servir para fortalecernos. Vamos a poder interactuar también con nuestro ponente el día de hoy, así que preparen sus preguntas, todas las dudas que tenemos en esta tarde. Gustavo va a tratar de darnos alguna alternativa para poder realizar nuestro trabajo, nuestra práctica docente de manera más efectiva, de manera más pertinente. Sabemos que en este contexto de la educación a distancia se nos ha hecho un tanto difícil la interacción con nuestros estudiantes. Se nos ha hecho difícil realizar la retroalimentación con nuestros estudiantes, ¿verdad? Se nos ha hecho difícil este tema de la planificación. ¿Cómo hacer nuestra planificación para trabajar con nuestros estudiantes? El maestro Gustavo nos va a ilustrar esta tarde seguramente con este tema que es de sumo interés de todos y cada uno de los que estamos presentes en esta reunión. Con estas palabras y a nombre de la UGEL Bagua, de nuestro director, el profesor Eduardo Quintana Cabrera, y el maestro Ricardo Jiménez Chapoñán, jefe del área de gestión pedagógica de la UGEL Bagua, damos por iniciada esta reunión de esta tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Dael. Seguidamente, las pautas de la presente videoconferencia. La temática de hoy es cómo planificar y evaluar formativamente en el marco de la estrategia Aprendo en Casa en nuestro nivel de educación inicial. El ponente hará su exposición por un tiempo de 1 hora. Luego tendrá un espacio de tener esa interacción con las participantes y para ello él va a poder hacer esta interacción a través de la formulación de preguntas a través del chat de las 2 plataformas virtuales que esta tarde estamos poniendo en su disposición, como es el Zoom y también en el Facebook. ¿Cuál es la finalidad? De que poder responder a todas esas inquietudes, a todas nuestras expectativas de esta videoconferencia. Entonces, coleguitas, como les decíamos, invitarlas a formular sus preguntas, sus inquietudes, para poder ir esclarecidas y fortalecidas en esta tarde. Muy bien, coleguitas. Ahora vamos a conocer de nuestro ponente. Licenciado Gustavo Romero Velarde es un especialista en gestión curricular por competencias en gestión curricular. También realiza capacitación docentes sobre planificación curricular. Es especialista en elaboración de los cuadernos de aprendizaje educativo para la Dirección de Servicios Educativos Rurales, especialista pedagogo de la Estrategia Nacional para la Protección del Trabajo Infantil, el Minero. También tiene mucho conocimiento sobre estrategias didácticas y evaluación por competencias en el Centro Universitario Mexicano CIFRE. Con su experiencia en el Minedo, con Innova School y otras prestigiosas instituciones, aseguran sus sólidos conocimientos en su práctica profesional. Sin más preámbulos, me complace en esta tarde presentar a un profesional del Ministerio de Educación, que es el licenciado Gustavo Romero Velarde. Adelante, licenciado Gustavo Romero Velarde.
Muy bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos colegas, mis queridas maestras de inicial, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto verlos el día de hoy. Sé que ustedes estarán pilas, algunas de allí están, bueno, pues con ganas de regresar ya a la escuela, porque no pueden estar ustedes quietas, ¿no? Porque de por sí son de inicial, son full pilas. Así que vamos a empezar el día de hoy. A ver, prenden su camarita, por favor. No importa si no nos hemos peinado, igual todos somos, estamos bien, regios y regias. Muy bien, vamos a prender la cámara. Gracias, Neida, gracias, Ana Sila, para hacer una actividad lúdica para poder empezar, ¿sí? A ver, hay una maestra que se llama N, no sé, por favor, pueden colocar su nombre, su apellido, es su misma imagen, le sale tres puntitos, colocan así clic en los tres puntitos cuando mueven el mouse, y le sale ahí renombrarse. Así que la maestra, no sé, por favor, a Marcos, dice a Daisy, Elsa, Magali y los 165 maestros que nos están invitando. ¿Sí? Ah, perfecto, Beatriz. Si se escucha muy bajito, voy a levantar más la voz. Gracias. Me van avisando por el chat, ¿ya? Muy bien. Entonces, justamente, el propósito del día de hoy es encontrar y poder realizar una actividad. Ver nuestros hombros para atrás. Neida, vamos moviendo los hombros. Otila, muy bien. Marlene, para adelante. Nuestra cabeza también, para un lado, para el otro lado, perfecto. Ahora nuestro brazo derecho lo levantamos, ¿ya? Cuando yo diga uno, vamos a ver cómo está nuestra psicomotricidad gruesa y fina, porque ustedes son expertas en psicomotricidad, por eso hay una competencia que desde inicial estamos trabajando relacionada a la psicomotricidad, ¿cierto? A ver, vamos. Vamos a mover nuestro brazo derecho, arriba, sale conejo, izquierdo, de estar sentado todo el día, ¿no? Ya. Muy bien, ahora, cuando yo diga uno, vamos a tocarnos todos el hombro derecho. Uno, nuestro hombro. Uno, muy bien. Dos, cruzamos hacia el otro hombro. Dos. Tres, regresamos a nuestra cabeza al lado derecho. Tres, cabeza. Y cuatro hacia arriba. De nuevo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, nuestro hombro. Dos, cruzamos. Doris, no hagas trampa. Tres, tocamos nuestra cabeza. Cuatro hacia arriba. Uno, dos, cruzamos. Tres, muy bien, Elsa. Cuatro hacia arriba. Ahora el izquierdo, ¿ya? Vamos a ver el izquierdo, a ver, todos. Uno, nuestro brazo. Dos, cruzamos. Tres, cabeza. Cuatro hacia arriba. Uno, nuestro hombro. Dos, cruzamos. Tres, lado izquierdo. Cuatro hacia arriba. Ahora los dos brazos, ¿ya? Primero el brazo derecho, luego izquierdo y luego los dos, ¿sí? Agarramos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Uno, dos, tres, cuatro. Los dos. Uno, dos, tres, cuatro. De Neva, a ver, vamos, estamos por ahí, ¿eh? Muy bien. Se recuerden que ustedes son inicial. No podemos estar duritos ni duritas, ¿cierto? No, muy bien. Eso sí no es no negociable. Vamos, no sé quién es user, pero bueno, muy bien, está pilas. A ver, todas y todos, ¿ah? Uno, dos, tres. Brazo derecho. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Los dos brazos. Uno, dos, cruzamos. Tres, cuatro. Muy bien. Ahora sí. Inhalamos, exhalamos. ¿Cómo se sienten ahora? A ver, vamos a preguntar por Maribel. ¿Puedes prender tu micro? Ahora sí, Maribel, por fin ya estás identificada, porque tienes derecho a un nombre. ¿Cómo te sientes, Maribel Racho? Maribel Racho, ¿cómo te sientes después de realizado la actividad? Puedes prender tu micro para que puedas participar, Maribel. A ver, Maribel, te escuchamos. Está con el micro apagado. Bueno, ya, quiere participar. Neida Castañeda, ¿cómo te sientes después de haber realizado la actividad? ¿Puedes prender tu micro, Neida? Listo. Ah, están apagados, ya, perfecto. Gracias, gracias por avisarme, Ana Sila. Sí, ¿Lo puede? sí, doctor, sí, licenciado Gustavo, vamos a pedir al profesor Adael que active de todos los micrófonos para que las colegas puedan participar.
Muchas Profesora Dael, por gracias. favor, si nos puede acceder a habilitar todos los micrófonos. Muchas gracias. Gracias, gracias, maestra Daisy. ¿Por qué hemos realizado esta actividad, colegas? Porque siempre, antes de poder trabajar con nuestras niñas y con nuestros niños, debemos de considerar o tener en cuenta el equilibrio de estos dos hemisferios, que es el derecho y el izquierdo. ¿Sí? Porque según la neurociencia, ¿ya? Para poder nosotros realizar cualquier actividad, así sea, por ejemplo, una actividad en la cual voy a tener que realizar un aprendizaje, yo tengo que realizar actividades relacionadas al desarrollo de estos dos hemisferios. Por eso siempre tenemos que empezar para que poder, y con nuestros niños iniciar más todavía, ¿no? Porque ellos justamente solamente su nivel de concentración no es tan óptimo como un niño, por ejemplo, de 6 años o de 10 años. ¿Sí? Muy bien. Bueno, en primer lugar, el día de hoy yo les quiero dar Mami, la ya. bienvenida. Por favor, por ahí vamos a apagar los celulares. Vamos a apagar los micrófonos, ¿ya? Porque gracias. Y también está en el chat el registro de asistencia. Bueno, justamente cuando me invitaron a mí a esta UGEL, Bagua, para poder apoyar en lo que es fortalecer justamente nuestras queridas maestras de inicial. Y dije, bueno, ustedes mientras están allá con calor, ¿cierto? Acá estoy con frío. Pero qué interesante justamente la clima y la variedad. Nosotros vamos a poder ir conociendo de cada uno de ustedes. Y el día de hoy, nosotros vamos a dialogar en relación a una pregunta y justamente en base a la preocupación de la UGEL, que es cómo planifico y evalúo formativamente en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. Recordemos, colegas, que nosotros, ustedes, han dejado de realizar una actividad de manera presencial, ¿cierto? Por una actividad más que todo. No se ha caído la lluvia. ¿Cómo? Gracias, gracias, querido maestro. Muy bien. Entonces, como decíamos, ¿cómo es que nosotros, por ejemplo, de una actividad presencial, hemos prácticamente pasado a realizar una actividad a distancia? Y ambas actividades, por ejemplo, podrán ser iguales. Todo lo que yo realizaba de manera presencial, ¿la puedo hacer de manera a distancia? A ver, vamos a ir pensando, a ver, ¿será igual? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? Entonces, justamente para ello, queridos colegas, vamos a nosotros a continuación a preocuparnos y a decirnos, a ver, pero planificar y evaluar. ¿Por qué justamente ahora? Ahora recién, si ya estamos ya en octubre, ¿por qué? Porque es importante tener en claro esto. Porque recordemos de que en esta educación a distancia no hemos tenido las cosas claras de un principio. Las cosas que se han estado dando han sido justamente en base a una realidad que nos hemos estado encontrando, ¿cierto? Por eso es muy importante nosotros decir, a ver, tenemos una educación presencial y una educación a distancia. Ahora, ¿qué hacemos? Y para ello, el día de hoy, por favor, todos, me gustaría que tengan a la mano su blog de notas. Yo siempre tengo acá mi blog de notas y mi lápiz. ¿Para qué? Para poder responder a las preguntas que vamos a trabajar el día de hoy. Así que, por favor, tengan a la mano su lápiz, su libreta de apuntes. A ver, Neida, tu libreta de apuntes. Elsa, vamos a ir mirando nuestra libreta de apuntes, porque vamos a registrar las ideas que más nos llaman la atención. También va a haber un momento de preguntas, ¿sí? Para poder responder. A ver, vamos. Muy bien. En base a ello, nosotros vamos a pensar lo siguiente. ¿Cuál es el propósito del día de hoy? ¿Para qué nos hemos invitado todas y todos? Ya, gracias Beatriz. Voy a ver mi micrófono, aunque está alto, voy a subir más. Ya, ahora sí, muy bien. El propósito del día de hoy justamente es planificar y organizar la enseñanza y aprendizaje a través de estas experiencias de aprendizajes orientadas al desarrollo de competencias. El día de hoy vamos a aprender todas y todos
cómo planificar y organizar esta enseñanza y aprendizaje, pero a través de estas experiencias de aprendizaje orientadas al desarrollo de competencias. Anotemos todos, por favor, lo que vamos a aprender el día de hoy. Y al final de la clase, ¿qué lograremos? ¿Sí? A ver, anoten en su registro de apuntes qué vamos a aprender el día de hoy, cuál va a ser nuestra meta. Ah, ya, vamos a aprender todas y todos, por ejemplo, vamos a aprender a, y al final de la clase, ¿qué lograremos? Muy bien. Anotemos entonces, y ahora sí vamos a iniciar con esta pregunta. Entonces, ¿cuál es la relación? A ver, vamos a anotar esta pregunta. ¿Cuál es la relación entre planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje y la evaluación formativa? ¿Hay relación entre lo que ustedes planifican y luego lo que ustedes están evaluando? ¿Hay una relación? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? A ver, María Grimaldina levantó la mano. Hola María Grimaldina, ¿cómo estás? ¿Sí? A ver, Grimaldina levantó el brazo. Grimaldina. ¿Está por ahí? Bueno, ya, muy bien. Entonces, vamos a ver cuál es esa relación teniendo en cuenta esta pregunta, esto es lo que está en el currículo, ¿sí? Esta idea, por ejemplo, está en el currículo y nos dice que justamente la planificación y la evaluación son dos caras de la misma moneda. Y, por lo tanto, cuando yo planifico justamente pensando en qué. A ver, escribamos en el chat, ¿en qué planificamos? En desarrollar actividades, en desarrollar temas. ¿En qué planificamos nosotros? A ver, en el chat vamos a ir escribiendo. Nosotros cuando planificamos, ¿en qué pensamos? Ajá, muy bien. Nosotros cuando planificamos, pensamos en el desarrollo de estas competencias, ¿cierto? Por lo tanto, gracias Verónica Núñez. Por lo tanto, nosotros también evaluamos justamente a través o considerando el enfoque por competencias. Planificamos y evaluamos competencias, ¿sí? Muy bien. Entonces, por eso que nos dicen que la planificación y la evaluación son dos caras de la misma moneda. Y vamos a ver ahora qué quiere decir esto. Vamos a empezar analizando este caso, ¿sí? Yo voy a leerles y ustedes van a estar anotando algunas ideas. Dice así, analizamos un caso. La profesora de una institución educativa de nivel inicial recibe una llamada de su directora informándole que debe planificar sus actividades de aprendizaje utilizando solamente la plataforma web. Ojo. Entonces, miren, la profesora recibe una llamada de la directora e informa que debe planificar sus actividades de aprendizaje utilizando solamente la plataforma web. Entonces, ante esta situación, la directora está orientando adecuadamente a su grupo docente. ¿Qué aspectos de la estrategia Aprende en Casa debe considerar? Ajá. Entonces, miren, por favor, y tengan en cuenta esta situación, este caso, para poder responder esta pregunta. ¿Qué aspectos de la estrategia Aprende en Casa debe considerar? Y para eso, yo les he traído esta herramienta digital muy fácil llamada el Padlet. ¿Qué es el Padlet? El Padlet es una herramienta digital que ustedes van a poder ingresar a través de un link que les voy a compartir y van a poder escribir sus respuestas. Así que les voy a compartir en el chat el Padlet a continuación. Miren el chat.
Y si ustedes ven el chat, hacen clic y miren a dónde los va a transportar. Ajá, miren. Acá está. Y acá que ustedes van a hacer un clic, van a hacer en este signo más, hacen signo más y escriben su respuesta en cualquiera de las columnas y escriban su nombre. Así que a continuación, en el chat, por favor, respondan todos a esas preguntas. Les estoy mandando el link, ingresen y escriban su nombre y qué aspecto de la estrategia Aprende en Casa debe considerar la directora. Muy bien. Claro. Entonces, todos, por favor, ingresando a esta plataforma del Padlet a través del chat que se les ha enviado, ingresen desde su celular, su computadora, de cualquier aplicativo que es fácil y es gratuito, además, y ustedes escriban las ideas sobre la situación, el caso que hemos visto. Escriban, por favor, también su nombre. Háganle solamente un signo, acá una cruz, en la cruz hacen clic y escriban la respuesta. A ver, ¿qué aspectos debe considerar? ¿Solamente debe considerar la web? A ver, vamos. A ver, escribiendo con su nombre. A ver, Neida, Marlene, Daisy, Elsa, ¿cómo estamos escribiendo? Muy bien. Ingresen y participen de este Padlet. También en el chat, los que están ahorita por el Facebook, también pueden participar. Voy a compartir el link para que puedan justamente también indicar qué otras o qué aspectos considerarían, ¿no? Pidan por favor su nombre, ingresen y escriban su nombre para poder ir dialogando acerca de lo que sabemos nosotros. Marisa Salazar está escribiendo, gracias Marisa. Voy a mandarte el link para que escribas en el Padlet para que las ideas queden registradas y nos ayuden a poder seguir nosotros trabajando el día de hoy, ¿sí? Voy a compartir entonces. Revisen por favor el chat y puedan escribir. Ya voy. En el chat por favor hagan clic al Padlet para que puedan ir escribiendo haciendo clic. Ah, muy bien, ya tenemos ya varias respuestas. Qué bueno. Es- Voy a compartir el link. Ustedes pueden trabajar con sus papitos cualquier tipo de... En el Facebook también hemos compartido el link para que ingresen a Padlet. Vamos a ver las respuestas. ¿Qué tipo de medios debe considerar? Dice, los aspectos según su contexto. La directora debe considerar el medio que utiliza cada familia, porque no todos los estudiantes tienen conectividad. Ah, por acá dicen la guía docente. ¿Qué más? Los de mayor acceso, en especial en las zonas rurales. Gracias, Patricia. Las guías, los tres medios, las orientaciones, los intereses de los niños, plataformas, y un diagnóstico, la realidad, los saberes de la comunidad. Debe, de acuerdo al medio por el cual acceden los estudiantes, la realidad, las características de los estudiantes, la guía docente. Muy bien, seguimos. Daisy, hola Daisy. Ah, perfecto. Puedes escribirlo también en el Padlet, Daisy. ¿Ya? Miremos, miremos. ¿Qué más saber? Los medios de comunicación. Muy bien. Ahora vamos a ir mirando, ¿sí? Si la directora justamente, a partir de lo que ustedes han mencionado, que es muy interesante,
¿cierto? Vamos a ver a continuación lo siguiente. Perfecto. Muy bien. ¿Ya? Miren, por acá debe tener en cuenta los medios accesibles. Gracias, Verónica. Las necesidades de los niños, los medios de comunicación. Vamos a ver entonces a partir de esta situación, ¿sí? ¿Qué es lo que la directora debe orientar en relación a Aprendo en Casa? Entonces, gracias por sus respuestas, han sido muy acertadas y muy alineadas, pero vamos a ir viendo qué nos dicen las orientaciones de Aprendo en Casa. Y vamos a partir todos de esta normativa, la 133, en la que justamente modifica la 00923, las orientaciones para el desarrollo del año escolar 2020. ¿Sí? ¿Qué nos dice estas orientaciones? Pues nos dice lo siguiente. Primero, vamos a partir de esta pregunta. ¿Qué enfoque asume la estrategia Aprendo en Casa? Y segunda pregunta, ¿cómo se organizan las actividades de aprendizaje? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el enfoque que asume la estrategia Aprende en Casa? ¿Y cómo se organizan las actividades de aprendizaje? ¿Tú qué dices, Silvia Santos, que estás muy atenta a esta transmisión? Silvia, cuéntanos, ¿qué enfoque asume esta estrategia? ¿Puedes prender tu micro, por favor? Ahora sí. A ver, vamos, Silvia, ¿puedes prender tu micro, por favor? O si me pueden ayudar acá para que se prenda el micro de Silvia Santos. Ahora sí, Silvia, a ver. O si no, escribe la respuesta. ¿Qué enfoque asume esta estrategia Aprendo en Casa? ¿Cuál es el enfoque que asume la estrategia Aprendo en Casa? Si pueden escribir sus respuestas en el chat, si no pueden levantar la manita, no hay ningún problema, estamos acá para escucharlos. Gracias. Y ahora sí, Silvia, puedes hablar, el micro es tuyo. Prende por favor tu micro, Silvia. Silvia Santos Guevara. A ver, por allí. A ver, ¿qué nos dice Daisy Patricia? ¿Puedes prender tu micro, Daisy? ¿Cuál es el enfoque que asume la estrategia Aprende en Casa? Gracias, Dotila. A ver, Daisy, vamos. Ya puedes prender tu micro. O cualquiera de ustedes que desea participar. ¿Cuál es el enfoque que asume? Por acá nos dice Dotila, autonomía y autocontrol. Yané nos dice SIL. Yané, enfoque comunicativo. ¿Qué piensan ustedes? Ahora, ¿cómo se organizan las actividades de aprendizaje en el marco de Aprende en Casa? Elsa nos dice enfoque por competencias y el Celita dice enfoque por competencias. Y exactamente, colegas. El enfoque que asume la estrategia Aprende en Casa, que está plasmado en el currículo nacional, es el enfoque por competencias. ¿Y qué quiere decir el enfoque por competencias? Quiere decir que nosotros vamos a presentar situaciones o problemas del día a día para que los niños asuman un reto y puedan desarrollarlo durante las semanas de actividades o de trabajo. Es por eso que en Aprendo en Casa, desde el inicio de cada semana, estamos presentando un reto, ¿cierto? Una situación, un problema, un desafío. Ese problema, justamente esta semana, está relacionado a los hábitos adecuados para una buena alimentación e higiene y salud. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo a partir de este problema, yo a través de las competencias de comunicación, de matemática, de ciencia, los niños van a indagar sobre sus alimentos, los niños van a leer textos para poder darse cuenta cómo son los alimentos, van a poder explorar también lo que hay a su alrededor para ver qué le causa o qué le genera salud? ¿Cierto? Entonces, desde un problema mismo, de una situación, los estudiantes van a desarrollar competencias. Ojo, los niños no van a iniciar para aprender a contar del 1 al 10 y hacer planas. Los niños no van a iniciar para que aprendan las vocales y hagan planas de ellas. Porque, ojo, ese aprender tiene que verlo con un sentido para el estudiante, ¿cierto? Entonces, queridos colegas, recuerden que nosotros planteamos situaciones para desarrollar las competencias.
Yo no puedo llegar un día, imaginarme la clase y decir, hoy día voy a trabajar los colores porque se me imaginó. Claro que no, porque ahí no estaríamos trabajando situaciones, ¿cierto? Si podríamos, en caso, por ejemplo, ver a los niños de inicial, uy, les interesa organizarse en las labores de casa o en el hogar. Y a partir de ello, de ese orden en el hogar, poder ayudarlos a que en comunicación puedan leer un texto sobre la gallinita desordenada, en matemática puedan agrupar para ordenar su casa, en ciencia o en personal social pueden construir las normas adecuadas para que ellos puedan justamente jugar con sus padres y con sus hermanos si tuvieran, ¿cierto? Pero hablarles a los niños justamente de que se tienen que organizar. Entonces, las competencias se desarrollan en situaciones mismas. Es por eso que ayer o cada lunes, después de cada 2 semanas, vamos a conocer estas situaciones en la plataforma web, en la radio y en la televisión. Y justamente estas situaciones se desarrollan o se tiene en cuenta el desarrollo de las competencias. Pero además de desarrollar las competencias, yo tengo que conocer el enfoque de las áreas curriculares. Por ejemplo, ¿cuál es el enfoque de comunicación? ¿Cuál es el enfoque de matemática? Buena pregunta, Daisy, ¿no? Y van a ir anotando esa pregunta que tú has hecho. Y justamente desde esta modalidad de distancia también los estudiantes desarrollan competencias, ¿cierto? A través o con ayuda de los papitos que vamos a ver con ejemplos. Entonces, nosotros, y justamente estas competencias las desarrollamos a partir de estos canales de comunicación. No solamente la web, sino más de un canal de comunicación. Como por ejemplo la radio, la televisión o la web, ¿cierto? Y como ustedes dijeron, según el diagnóstico de mis estudiantes, y todos mis estudiantes trabajan con radio, entonces yo tengo que realizar actividades relacionadas a la radio. Si todos mis estudiantes trabajan con televisión, entonces yo tengo que ir conociendo las actividades que se dan en la televisión. ¿Se dan cuenta? Pero todas ellas invitan a desarrollar competencias en situaciones de la vida misma. Pero además de eso, estas actividades se plasman desde la programación de la televisión, de la web o de la radio. Por ejemplo, vemos que inicial, todos los días en la televisión, de 9:30 a 10 de la mañana, en 30 minutos, están trabajando los estudiantes las actividades relacionadas a saber comer para sentirme bien. O sea, todo lo relacionado, por ejemplo, a actividades que tengan que ver con la alimentación. También en la web estamos colocando actividades relacionadas a el título de esta experiencia de aprendizaje y justamente a las áreas curriculares. Ahora, ¿por qué le estamos llamando experiencias de aprendizaje? Porque justamente cuando hablamos de las experiencias de aprendizaje, estamos hablando de un conjunto de actividades en las cuales van a desarrollar competencias para lograr un reto o un desafío. Quiere decir que el niño el día lunes va, por ejemplo, a conocer más sobre los alimentos, va a observar un vuelo, van a tocar y van a probar, van a saber de dónde provienen los alimentos y van a, además a sembrar y cuidar cosechas de sus alimentos. Todas las actividades tienen que estar relacionadas con esta experiencia de aprendizaje, porque todas las actividades van a dar solución a ese problema que se ha presentado o a ese reto. Por lo tanto, una experiencia de aprendizaje es un conjunto de actividades relacionadas a resolver un problema, un reto, que el propósito justamente es desarrollar competencias, ¿sí? Y además de eso, también nosotros sabemos que en cada una de las actividades yo voy a ir desarrollando ciertas competencias a partir del currículo nacional, ¿sí? Muy bien. Luego acá tenemos la programación de la web de 3 años. Acá tenemos de 5 años, ¿sí? Las áreas, las competencias y las actividades día por día. Y finalmente yo reviso lo que hay en mi guía docente. ¿Cuáles son esos aspectos claves que yo voy a determinar en mi guía docente? Primero, que toda la guía docente se da a partir de experiencias de aprendizaje. Es una experiencia de aprendizaje, como le hemos dicho, es un conjunto de actividades que van a lograr justamente resolver un reto. Puede darse, si esta experiencia de aprendizaje puede ser un proyecto de aprendizaje, puede ser una unidad de aprendizaje. Pero ojo, pero sí tenemos que ver bastante bien
esa experiencia, todas las actividades logren justamente ese reto o desafío que se está planteando durante la semana. Por lo tanto, la experiencia de aprendizaje de esta semana, saber comer bien, está relacionada a partir de la exploración y observación de los alimentos y las preguntas que pueden surgir en torno a la procedencia, características y consumos. Los niños y las niñas van a desarrollar actividades y habilidades que les sirvan para resolver situaciones problemáticas. Esta semana, todos estamos trabajando actividades en relación a saber bien para comer bien, ¿cierto? Saber comer para sentirme bien. ¿Y cuál es ese reto que se asume en la semana? Ajá, van ellos a registrar gráficamente las características de los alimentos y van a elaborar un banco de semillas. Entonces miren ustedes que esta guía docente te ofrece información de qué actividades tú vas a ir incorporando durante las actividades diarias. Luego también tenemos en la guía docente los programas, día por día, qué título de programa se está dando, y también las áreas y las competencias que se van a ir movilizando. Se miren las competencias que vamos a ir movilizando. Ciencia de la competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. La competencia sobre resuelve problemas de cantidad. Y la competencia sobre lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Ajá. Y también nos ofrece la guía, los criterios de evaluación y las evidencias de aprendizaje. Estos criterios y estas evidencias nosotros podemos ir adecuando según nuestro contexto en el cual nos encontremos. Pero vamos a ver un poco más de ejemplos. ¿Qué más nos ofrece la guía docente? Actividades complementarias, o sea, después justamente de realizar la retroalimentación se puede complementar con esas actividades, y también los enfoques transversales y los recursos. Entonces, a partir de ello, una docente de 5 años de inicial ha elaborado su planificador de actividades. Les cuento que en mi escuela, por ejemplo, todos los días lunes, ¿ya? Justamente la maestra de 5 años ha enviado esa secuencia de siempre envía todos los días lunes a los papitos, a las niñas a través del WhatsApp, este planificador de actividades. Y acá en el planificador de la semana describe las actividades que van a hacer los niños día tras día. Porque el niño y el papá tienen que aprender a organizarse. Recordemos el sentido de la autonomía, ¿cierto? Entonces la maestra de inicial, todos los días lunes, enviamos nuestro planificador de actividades, enviamos un audio explicando qué van a hacer cada uno de estos días. El lunes, por ejemplo, ayer, los niños han trabajado ciencia y tecnología sobre la actividad conociendo más sobre los alimentos. El día martes, por ejemplo, y el día, por ejemplo, de hoy, también han trabajado ciencia y tecnología para ver acerca de observar, oler, tocar y probar. Los recursos que están utilizando. El miércoles 21, la actividad de dónde provienen los alimentos. El jueves 22, actividad cómo llegan los alimentos a mi casa. El día viernes, la actividad siembro y cosecho, cuido y cosecho mis alimentos. Si bien es cierto, en esa actividad justamente de 5 años, la maestra ha considerado estar trabajando todos los días actividades y también ella coloca, ¿no?, los recursos que se van utilizando, ¿cierto? Entonces, luego que se envíe ese planificador, ¿qué hace la docente? Ajá. La maestra, nosotros comenzamos a pensar en estos dos tipos de actividades que realizamos, queridos colegas. Por un lado, realizamos la actividad adecuadas o adaptadas. ¿Cuándo adecuamos una actividad? Cuando yo, a partir de la televisión, de la radio, de la web, justamente contextualizo a las características de mis estudiantes, estoy adecuando. Y cuando yo adapto la actividad, cuando yo, por ejemplo, tengo estudiantes con algún tipo de necesidad educativa especial asociada a discapacidad, que
se ha hecho el informe correspondiente, ¿no? Y un certificado médico de CONADI. O sea, no porque yo presumo, sino porque hay un certificado de por medio. Cuando, por ejemplo, yo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, yo realizo esas actividades complementarias, cuando después de la retroalimentación, ya va a haber justamente el uso de estos cuadernos, justamente de trabajo, o también algunas actividades que ustedes pueden realizar con los estudiantes, están también en la web, para poder ayudar a que los niños puedan afianzar esos aprendizajes que han identificado después de la retroalimentación. Entonces, miren que hay que ir distinguiendo estos dos grandes grupos de actividades que vamos a ir realizando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros adecuamos las actividades, cuando planificamos las actividades adecuadas, para ello, primero les voy a presentar la actividad que presentó la maestra el día lunes 19, justamente trabajó el área de ciencia y tecnología, la competencia y indaga mediante métodos científicos. ¿Recuerdan que estaba en el planificador? Acá lo voy a resaltar. Y también estaba acá, ¿recuerdan? Muy bien. Ahora, a partir de ello, vamos a ir nosotros mirando qué actividades podemos ir proponiendo. Por ejemplo, la maestra propone, a ver, indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Propósito, que las niñas y los niños exploren las características de los alimentos y los agrupen de acuerdo a sus propios criterios. Expliquen con sus propias palabras los criterios de agrupación de los alimentos que usarán. Actividad, conociendo más sobre los alimentos. Hacen una canción, los materiales y comienza a los padres. Ajá. Entonces, queridos colegas, sacarlo y luego escribir el reto. Pídele que haga un dibujo en un papel de reuso sobre alimentos que han explorado y que más le gusta comer. Coloquen el dibujo donde lo vea el resto de los familiares que viven en la casa y si tu niño lo desea puede contar al resto. Perfecto. Entonces, miren las actividades que la maestra está adecuando a partir de la actividad de la web. Ahora, yo pregunto, ¿qué actividad se realizó? A ver, ¿puedes por favor, Daisy, abrir tu micro? A ver. Actividad complementaria, ojo, es una actividad adecuada. ¿Ya? Recordemos que las actividades complementarias están después. Daisy. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas tardes, perdón, yo estoy a oscuras con todos. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. Gracias, Daisy. ¿Qué actividad se realizó? A ver, la maestra, ¿qué actividad realizó en esta actividad adecuada? ¿Qué actividad realizó en su planificador que ha puesto? En esta actividad adecuada. ¿Qué actividad planificó la docente trabajar? Cuéntame. A ver, ¿qué actividades realizó la maestra? Más sobre los Le propuso la maestra trabajar, ¿no? Exactamente. ¿Qué propuso la maestra trabajar? Según el planificador también. Muy bien, Celita. Conociendo más sobre los alimentos. El área que trabaja en ciencia y tecnología. Gracias, Rosa.
El Seguimos, área de Rosa. actividades. Gracias, Daisy. Ahora, ¿qué competencias se han movilizado? ¿Qué competencias se han movilizado en esta actividad? Indaga. Ahí tenemos dos. Como Rosa, dinos, cuéntanos, vamos. Lo que está, disculpe que me estoy metiendo mejor que a la profesora Daisy. No, porque acá somos un equipo. Ustedes recuerden que iniciar son un equipo. Estamos para ayudarnos. Vamos, Rosa, cuéntanos. La maestra Daisy va a estar muy contenta que la ayudes. Una es la competencia que estamos realizando lo que es ciencia y tecnología, porque es la que prioriza todo lo que es en esta semana. Es y la otra. Es el propósito de que el niño indaga mediante preguntas, que explore. Entonces, es lo que está buscando la profesora. Aparte de eso, de ciencia es la primera. Y lo que también va a enlazar es el área de matemática. Aquí, muy bien, ya. Pero vamos a ir mirando esto, ¿ya? Luego, ¿qué consideras que la docente ha evaluado formativamente? ¿Qué piensas tú, Rosa? ¿Qué piensas tú, Daisy? Claro, porque estás realizando la retroalimentación. Ya, muy bien. Vamos a ver lo que nos dice la guía docente. Exactamente. El día de hoy, por ejemplo, en 5 años, mire, el día de ayer se han tenido que movilizar supuestamente estas dos competencias, ¿cierto? Que resuelve problemas de cantidad, acá está en 3 años, e indaga, ¿cierto? Pero, como ustedes han mencionado algo muy interesante, esta experiencia está relacionada más que todo a la indagación. Por lo tanto, estas actividades tienen que ayudarme, ¿sí?, a desarrollar la competencia relacionada a la indagación. Por lo tanto, nuevamente retomamos a esta idea de que la planificación y la evaluación son caras de la misma moneda. Y vamos a ir nosotros a observar, primero, cuándo comienza ese ciclo de planificación y evaluación formativa. Primero, colegas, cuando, por ejemplo, yo tengo lo siguiente. Primero, hago esta pregunta. ¿Qué se espera que logre el estudiante? ¿Y qué va a ocurrir acá? Nosotros debemos comunicar el propósito y los criterios de evaluación. O sea, chicas y chicos, hoy día vamos a aprender a poder conocer acerca de los alimentos, pero para eso voy a hacer una pregunta y voy a hacer mis hipótesis y luego voy a hacer mis dibujos para poder registrarlos. Eso, por ejemplo, dijo la maestra. ¿Comunicó esas ideas? ¿Qué piensas, Rosa? ¿Qué dice Rosa? A ver, Rosa, ¿qué piensas? ¿La mesa comunicó esas ideas? Acá dicen que no. Ay, disculpen, dije se escucha bajo ya. Ahora, la maestra, por ejemplo, luego pasó este momento de evaluación formativa, es que recolectó evidencia y pudo ya analizarla teniendo en cuenta estos criterios. Es un Y planificador. la maestra finalmente ha retroalimentado a los estudiantes. Entonces vamos a ver cómo es que esta actividad adecuada, queridos colegas, desde el primer momento, tiene que comunicar lo que van a hacer los niños y estos criterios de evaluación. Pero para yo justamente poder elaborar estos criterios de evaluación, que es parte de la planificación, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que analizar? ¿Qué tendría que ir mirando? ¿Qué tendría que ir mirando? ¿Qué tendría que ir la maestra mirando, viendo? A ver, cuéntame. Serían los intereses y necesidades de los niños. ¿Solamente eso? Y enfocarse a nivel de esta semana de lo que estamos haciendo. ¿Ya? ¿Qué tendría que conocer entonces la maestra antes de planificar, de adecuar la actividad? ¿Qué tendría que hacer? Primero mirar el currículo, la programación.
Sobre todo ver las Ya vio la... competencias a trabajar, pues. Exactamente. Entonces tendría que analizar esta competencia. ¿Cuál es la competencia? La de indaga ciencia, ciencia y Indaga. tecnología. La de indaga mediante métodos científicos, Científico. ¿cierto? Perfecto. Entonces, ¿y por qué tendría que analizar esta? Y yo para ver el nivel de desarrollo de esta competencia, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que ver yo para ver su nivel de desarrollo de la competencia? El estándar. El estándar de aprendizaje. Ustedes dirán, pero ¿por qué el estándar? Si mis estudiantes, no están en 3 o 4 años todavía. Y tengo que mirar los desempeños por edad para poder ubicarme qué me pide el estándar, pero considerando la edad de los estudiantes. Y para ello voy a mirar los desempeños que están dados por edades. Gracias, Dotila. Pero en primer lugar, el currículum nos dice que tenemos que empezar mirando el nivel de desarrollo de la competencia. Y así yo esté en 3 o en 4 años, yo tengo que mirar mi estándar de aprendizaje. Justamente ese es el nivel de desarrollo de la competencia. ¿Qué capacidades, Rosa, se van a ir movilizando cuando yo, por ejemplo, desarrollo esta competencia? ¿Puedes leerla, por favor, las capacidades, Rosa? Ya. Problematiza situaciones para hacer indagación. Diseña estrategias para hacer indagación. Genera y registra datos o información. Analiza datos e información. Evalúa y comunica el proceso y resultado de su indagación. Perfecto. Muy bien. Entonces, y ¿qué nos dice el nivel de desarrollo del estándar? O sea, cuando los niños cumplen 5 años, ¿qué aprendizajes, qué actuaciones vamos a ir mirando? ¿Puedes leerlas, por favor? Vamos. El estándar del segundo ciclo. Explora los objetos, el espacio y hechos que acontecen en su entorno. Hace preguntas con base en su curiosidad, propone posibles respuestas, obtiene información al observar, manipular y describir, compara aspectos del objeto o fenómeno para comprobar la respuesta y expresa en forma oral o gráfica lo que hizo y ha aprendido. Y aprendió. Exactamente. Entonces, mira, cuando el estudiante va a problematizar situaciones, dice, cuando él va a explorar justamente El espacio, el objeto espacio. explorar los objetos, el espacio y ellos que acontecen en su entorno, hace preguntas como hace la curiosidad, propone posibles respuestas. Luego nos dice que el estudiante va a obtener información al observar, manipular y describir. Ajá, o sea, él va a diseñar ya un plan justamente para hacer indagación obteniendo estos resultados. ¿Cierto? Luego también va a generar y registrar datos. Voy a acá colocarla de otro colorcito. Y además va a comparar aspectos del objeto, del entorno, un fenómeno, para comprobar la respuesta y expresar de una forma orográfica su comunicación. Se voy a hacerlo acá de otro colorcito para que vayamos mirando. ¿Listo? Muy bien. Entonces, miren las actuaciones que tenemos que ir mirando cuando un estudiante indaga mediante métodos científicos. Ahora, en mi planificación, ustedes han mencionado algo muy simpático. Hoy, por ejemplo, aprenderemos. ¿Y qué vamos a aprender el día de hoy? Ajá. Dice, que exploren las características de los alimentos. O sea, hoy los niños van a explorar las características de los alimentos. A explorar las características de los alimentos. Pero para eso, recuerden que no es que yo en una actividad voy a desarrollar todas las capacidades de la competencia. Recordemos que eso tiene sus momentos, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, el día de hoy voy a dedicarme a que los estudiantes solamente problematicen y diseñen estrategias. Que solamente realicen 2 actuaciones, ¿cierto? Muy bien.
Y para ello, yo voy a ir considerando entonces algunas características. Y voy a hacerlo en forma de nubecita para que los niños puedan entender mejor. Primero, ¿qué van a hacer los niños primero? Ajá, van a explorar los objetos de su entorno. Entonces, exploramos los objetos. No, dentro de ¿Qué siente? En este caso, los alimentos, ¿no? En nuestro entorno. Que cambiar, si no. Ah, muy bien. El clima también está raro, por doña María. Luego, ¿qué más vamos a hacer? Voy a comprar. Vamos a comprar yuca. Dice que vamos a hacer preguntas y proponer posibles respuestas. Entonces, nos hacemos preguntas. Y posibles respuestas. Ajá, muy bien. Luego, van a además obtener, bueno, solamente vamos a trabajar esas dos actividades. Entonces, podemos hacer de que esas respuestas, los estudiantes, por ejemplo, la hagan dibujando. Entonces, acá nos hacemos preguntas y acá dibujamos nuestras respuestas. Y acá solamente, ojo, estamos trabajando, movilizando estas dos capacidades que hemos mencionado. Que el estudiante va a problematizar y que va a diseñar estrategias para hacer integración, ¿no? Cuando él elabora su plan de materiales y todo. Entonces, miren, colegas, cómo es que primero estamos comunicando el propósito y luego estos criterios de evaluación para el papá informarle qué es lo que tendría que desarrollar el estudiante. Quiere decir que en una actividad, cuando yo planifico en el marco de una experiencia de aprendizaje, yo de frente al niño le digo el propósito, sí, ¿no? Pero están acá, por ejemplo, los criterios de evaluación. Observamos acá los criterios. ¿Qué dicen ustedes? Faltan los criterios, exactamente. No los tenemos. Entonces, recordemos que una de las características de la evaluación formativa en relación con la planificación es que el niño esté informado, ¿sí?, de lo que va a aprender, pero también de aquellos pasos, acciones que tiene que ir desarrollando. Y para ello, yo como maestro tengo que mirar la competencia, el estándar de aprendizaje, pero también estas descripciones específicas que son estos desempeños, que nos van a ir ayudando a registrar lo que hace el estudiante. ¿Sí? Muy bien. Y justamente acá también, además de esta actividad, entonces que como hemos llegado a una conclusión, vamos a responder esta pregunta. ¿La maestra ha evaluado formativamente a partir de esa actividad adecuada? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿ha evaluado formativamente o no? ¿Qué piensan? ¿Qué dices tú? Armía, por acá en el chat pueden ir escribiendo a que no, mi Victoria, ¿por qué no? ¿Qué no comunicó ella en el marco de la evaluación formativa? En el marco de desarrollar esta experiencia de aprendizaje, en que cada una de las actividades hay un propósito, hay criterios claros para que el niño pueda desarrollar este desafío, este reto. Exactamente, no, muy bien. Y justamente nosotros, exactamente, no tiene claro el propósito y el criterio, ¿no? Y una manera amigable de comunicar, que puede ser a través de un audio, a través de nubecitas. Ustedes conocen a sus niños, a sus padres como mejor, podrían ellos ser comunicados de propósito y los criterios de evaluación. Y en la siguiente actividad, ellos ya desarrollarían las otras capacidades de la competencia. Entonces, no es que solamente en un día yo voy a desarrollar todas las capacidades de la competencia, no. Tengo que ir mirando qué actividades propongo para que el niño explore, para que el niño haga preguntas y para que el niño dibuje esas posibles respuestas que son sus hipótesis. Bueno, y acá vemos otro ejemplo más de la web que encontramos, leemos juntos, sobre el cuento de la papa, ¿no? Acá, ¿qué competencia vamos a trabajar? Acá la competencia lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Yo primero, para comunicar el propósito y los criterios de evaluación, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que realizar para elaborar una actividad adecuada? ¿Qué tendría que hacer Jessica, Talía? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué haríamos?
leer la competencia y analizar esas capacidades de la competencia y el estándar de aprendizaje, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, vamos a ver a leer, me ayuda nuevamente Rosa, ¿qué capacidades combina esta competencia y cuál es su nivel de desarrollo? A ver, ¿me ayudas con la lectura? Rosa, ¿puedes prender, por favor? ¿Las capacidades? Sí, y luego el nivel de estándar, vamos. Obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto escrito, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. El estándar. Lee diversos tipos de texto que tratan temas reales o imaginarios, que le son cotidianos, en los que predominan palabras conocidas y que se acompañan con ilustraciones. Construyen hipótesis e predicciones sobre la información contenida en los textos y demuestra comprensión de las ilustraciones y de algunos símbolos escritos que transmiten información. Expresa sus gustos y preferencias en relación a los textos leídos a partir de su propia experiencia. Utiliza algunas convenciones básicas de los textos escritos. Exacto. Cuando un niño lee un texto, él obtiene información cuando él, por ejemplo, en el texto está mirando estas palabras conocidas o aquellas que acompañan las ilustraciones. Cuando el niño infiere, interpreta la información del texto, cuando él construye esas hipótesis o predicciones, ¿no? Y además también algunos símbolos que le transmiten información. Cuando el niño reflexiona sobre la forma, el contenido del texto, cuando él expresa sus gustos o preferencias de algún personaje leído del cuento o de la enseñanza. Además, utiliza algunas convenciones de lenguaje como coger el libro, ¿no? Adecuadamente. Entonces, miren, queridos colegas, cómo es que el estudiante va a desarrollar estas actuaciones cuando lee un texto, ¿cierto? Por lo tanto, y si nos damos cuenta también cómo estos desempeños se relacionan con estas capacidades y también con el estándar, porque el estándar es la descripción general, ¿sí? Que describe el nivel de desarrollo de la competencia. Estos desempeños van a describir de manera específica, ¿no? Estas capacidades. Por ejemplo, cuando el niño obtiene información, nuevamente acá de amarillo, cuando él identifica características de animales, acciones a partir de lo que observa. ¿Se dan cuenta? Cuando el niño infiere, cuando dice de qué tratará, cómo continuará el texto y cómo, a partir de los indicios, que son el título e ilustraciones. Ajá. Y cuando él reflexiona, cuando él opina dando razones de este texto. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, queridos colegas, cómo hay relación entre estas descripciones específicas con su nivel de desarrollo, que es el estándar. Yo no puedo decir a mi niño, sí lee, sí lee. ¿Y por qué? Porque solamente ubica información y te dice que ese texto, el personaje es el cerdito porque está ahí el cerdito. No, yo para decir que un niño es lector experto de manera competente es cuando un niño obtiene información, cuando te ubica, cuando te dice de qué trata ese texto y además cuando reflexiona, da una opinión del texto. Yo puedo decir que él justamente es competente. Muy bien. Ahora sí, vamos al bloque de preguntas. Antes de ello, quería justamente terminar con estas ideas. Rosa, ¿me ayudas por favor con la lectura que se estaba participando activamente? Ideas fuerzas. Las experiencias de aprendizaje son el conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o problemas complejos. Ante una situación, los docentes debemos preguntarnos qué áreas aportan a la resolución del problema y cuáles son las competencias que aportan a un mejor afrontamiento de tal situación. Las actividades adecuadas son aquellas en donde se toman en cuenta las características y demandas socioeconómicas, lingüísticas, geográficas y culturales de cada región mediante un trabajo colegiado. Gracias. Entonces, queridos colegas, cuando yo planifico, también estoy evaluando. Porque esto mismo que vamos a ver en la lectura, estas actuaciones que tengo que escribir en mi cuaderno de campo, ¿sí? Es lo que yo finalmente voy a poder realizar una conclusión descriptiva. Porque yo no voy a decirle al padre descripciones de mi parecer, sino de lo que dice el estándar. Papito, mira, Juanito o Daisy sí ubica información cuando señala los personajes del texto. Además, ella hace sus predicciones cuando lee un texto y expresa
expresa lo que le pareció más divertido del cuento. O sea, esa conclusión descriptiva tiene que salir desde la misma actuación del estudiante, es tu estándar de aprendizaje, o los múltiples desempeños que están en el programa curricular. ¿Sí? Entonces la planificación y la evaluación son dos caras de la misma moneda, y una experiencia de aprendizaje que ofrece eso, actividades en relación a desarrollar competencias. Licenciado Gustavo, Sí. agradecerle infinitamente por su excelente ponencia, ya que lo ha conducido de una manera didáctica, de una manera activa, referente a esta temática. Y sinceramente es una experiencia muy enriquecedora porque hay muchas cosas, como le decía, que estábamos con inquietudes que nos está logrando esclarecer. Y también, colegas, hacerles nuevamente la invitación para formular sus preguntas en el chat, igualmente también para que puedan registrar su asistencia. A continuación tenemos el espacio de rondas de preguntas. Entonces, licenciado, si es que puede dejar de compartir, por favor, para que Claro las que sí. colegas puedan hacer sí. Y como les decía, esta ronda de preguntas es dirigido por dos excelentes profesionales de nuestro equipo de educación inicial de Lugiel Bagua. Me refiero a la profesora Marlene Yáñez Chumpitas y también a la maestra Marilú Montenegro Torres. Adelante, colegas. Sí, muy bien, muchas gracias, Daisy. Primeramente, agradezco, ¿no?, al colega, ¿no?, licenciado Gustavo Romero, ¿no?, por su excelente disertación, ¿no?, acerca de la planificación y la evaluación formativa, ¿no?, en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. Y así también a todos los colegas participantes del nivel inicial, ¿no?, de la UGEL Bagua y también de otras regiones del Perú y especialmente de nuestra región Amazonas, ¿no?, que nos están acompañando hoy día. La primera pregunta que formulan las docentes participantes es, para que las actividades propuestas en las experiencias de aprendizaje desarrollen competencias en los niños, ¿qué criterios deben cumplir? Primero, analizar el estándar de aprendizaje, que es el nivel de desarrollo de la competencia. O sea, yo mirando la competencia, voy a poder justamente, mirando su nivel de desarrollo, que es el estándar, voy a poder ir mirando justamente esta progresión e identificar cuáles son esos criterios que tendría que observar en el estudiante en un actuar competente. Eso sería más que todo esos aspectos o criterios que tengo que tener en cuenta para desarrollar competencias. Recordemos que el estándar de aprendizaje, los desempeños son los ojos de la competencia. Ellos van a ir mirando cómo vas a ir progresando. Pero yo como docente tengo que tener el sentido claro de qué entonces, de qué es la competencia y cuál es esa progresión a través del estándar de aprendizaje. Gracias. La profesora Marilú está en sala. A ver, continuamos, si no, con las preguntas. De repente nuestra colega, a veces nos falla la conectividad, ¿no? Continuamos. La segunda pregunta, colega Gustavo, es, ¿no?, ¿por qué las experiencias de aprendizaje deben generar alta demanda cognitiva en los estudiantes? Porque justamente el sentido de desarrollar competencias es desarrollar el pensamiento complejo, ¿sí? Y por lo tanto, cuando yo desarrollo el pensamiento complejo y el pensamiento crítico, cuando yo me enfrento a una situación de la vida misma, como por ejemplo poder construir qué sé yo, poder construir un robot, una bicicleta, y para eso yo tengo que hacer uso de conocimientos o habilidades que tengo que ir aprendiendo, ¿cierto?
Y eso no me requiere solamente las matemáticas para los cálculos, también tengo que leer estos textos instructivos de cómo arreglar una bicicleta, también tengo que ir a la física para poder, por ejemplo, aprender a cómo hacer los movimientos dentro de del pedalo de la bicicleta. Entonces, justamente eso es lo que demanda el enfoque por competencias, el pensamiento complejo y crítico. Y por ende, la demanda cognitiva. Bien, gracias. A ver, continuamos. La profesora Dexy Patricia nos pregunta, ¿es posible avanzar el desarrollo de competencias, ¿no?, del currículo nacional desde una modalidad a distancia? Claro que sí, y ahora ustedes se han dado cuenta cómo los papitos o los padres de familia son los principales aliados de la educación inicial. Si los papitos o las mamitas son los principales aliados y ellos comprenden estos propósitos y estos criterios, entonces van a ser nuestros mediadores más prácticamente, que nos van a ayudar al desarrollo de las competencias. Y vemos cómo, por ejemplo, hay varios niños desde casa inicial que ahorita están fomentándose y están diciendo, bueno, mamá, me toca ver mi aprendo en casa, mamá, mis actividades voy a realizarlas. Entonces, eso es lo que queremos realizar, estudiantes autónomos, en relación a una de las competencias del currículo, que es gestionar su aprendizaje de manera autónoma, porque todas estas competencias ayudan a esos aprendizajes del perfil de egreso. En nuestro país tienen el currículo nacional. Entonces, claro que sí. Ahora estamos viendo que nuestros estudiantes prácticamente están siendo más competentes que otros contextos. Gracias. No se va solito, se chanca el carro ahí. Marlene, ¿Me dan un minutito, por favor? Gustavo, un ratito, por favor, para que pueda Sí. tomar su vaso de agua. Un ratito esperamos, por favor, un minutito para que luego continuamos con las preguntas. Profesora Marlene, ¿puede pues seguir con la ronda de preguntas? Bien, gracias. A ver, la profesora Livine Lesbi Ovitas hace la siguiente pregunta, ¿no? Para elaborar los criterios de evaluación. Marlene. Gustavo nos pidió un momentito. Ah, ya. Me habían dado autorización, ¿ya? Esperamos entonces, colegas, un momentito. Ya, para continuar con la ronda de preguntas. La hora que activa su cámara ya estamos listos. Ya, gracias. Profesora Marlene, una preguntita, ya que está el ponente está tomando su agua. ¿Me escucha? Sí. Profesora, en cuanto a lo que está haciendo el ponente, por ejemplo, lo que está marcando los criterios, él, por ejemplo, en el área de ciencia y tecnología está cogiendo 2 capacidades, ¿no? ¿Sí lo vio? 2 capacidades para poder elaborar sus criterios en forma de nube. Sería apropiado también, ¿no? Aplicarlo así. Sería que formulen sus preguntas. Hay preguntas que se están formulando sobre los criterios para poder preguntarle al ponente. Gracias. Mientras tanto, les indicamos que en el chat está el link de asistencia, por favor, para que puedan registrar. Todavía sabemos un promedio de 190 en sala y apenas el 50% ha registrado su asistencia.
Listo, ahora sí, siguiente pregunta. Sí, gracias, ¿no? Bueno, las preguntas que están haciendo nuestras colegas participantes es referente a los criterios de evaluación, ¿no? Y la profesora Libani Lisbeth pregunta, ¿no? Para elaborar los criterios de evaluación, dice, ¿tienen que integrarse todas las capacidades de la competencia? Muy buena pregunta. Recordemos justamente que el actuar competente, el desarrollar competencias, implica la combinación de todas las capacidades, ¿cierto? Pero hemos dicho nosotros que en un primer momento, en un día, yo no voy a desarrollar toda la competencia, porque ninguna parte del currículo menciona el tiempo para desarrollar competencias. Eso, las competencias desde inicial hasta secundaria son únicas. Por lo tanto, yo justamente se desarrollo la competencia el día de hoy de la interacción. Hemos visto que hemos movilizado solamente 2 de las capacidades, pero el día de mañana puedo realizar justamente las otras capacidades en relación a la situación de los alimentos, ¿cierto? Entonces, una persona, recuerden, es competente cuando combina estas capacidades. El tiempo, ¿no? El tiempo dependerá de tu grupo de estudiantes y de la situación planteada. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta también es sobre criterios de evaluación, ¿no? La profesora Norma Vargas nos pregunta, ¿los criterios de evaluación son solo uno por competencia o se puede hacer varios por competencia? Miren, qué interesante es eso. Cuando un niño se encuentra en una actividad, ¿sí? Puede justamente diferenciar, ¿no? Cuando yo me puedo hacer nuevamente la pregunta. Marlene, ¿cómo estás? ¿Me podrías, por favor, volver a repetir la pregunta? Gracias. Sí, a ver, vamos a volver a hacer, ¿no? A ver. Ya la tengo apuntada acá. Los criterios de evaluación son solo uno por competencia o se puede hacer varios por competencia. Sí, muy buena pregunta. Entonces recuerden lo siguiente, una actividad, ojo, no es que esa actividad solamente cuando un niño lee un cuento, no, además de leer un cuento también se está dialogando, está comunicándose, ¿no? O puede también escribir algo a través de la maestra. Entonces están desarrollándose otras competencias. Pero nosotros estamos priorizando una de ellas porque cada una tiene su tratamiento particular. Ustedes han visto que leer implica esta combinación de estas capacidades, ¿sí? Como obtener información, inferir, ¿cierto? Y, por ejemplo, en relación a ello mismo, es que yo tendría que ir priorizando qué competencia voy desarrollando, pero por ende, implícitamente, se va a memorizar otras competencias. Pero yo estoy planificando el desarrollo de la indagación, entonces tendría que ver justamente el sentido de ir mirando esto de la indagación. Hay que ir priorizando la competencia que yo voy a ir desarrollando en relación a la combinación de estas capacidades. Ustedes han visto que no es nada sencillo que el niño logre proponer preguntas o que registre hipótesis o que el niño explore su mundo. No es, demora su tiempo. ¿Me permiten, sí, maestras, claro hacer sí, una pregunta? Sí, bien. ¿Podría ser posible, ¿no? Cabría esa posibilidad de que se pueda formular el criterio de evaluación por cada capacidad. Por ejemplo, si una competencia tuviera 3 capacidades, ¿podría formular 3 criterios, uno por cada capacidad? ¿Puede ser posible? Para mí sí. Sí, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Sí, profesora Yanina, adelante. A ver, la profesora Yanina pregunta, sí, ¿no? a ver. ¿Se podría formular? ¿Se escucha? A ver. ¿Sí?
¿Se Sí, escucha? sí la escuchamos. Ya, muy bien. Buenas tardes, maestros. Miren, mi pregunta iba a lo siguiente. Por ejemplo, una competencia tiene 3 capacidades, ¿no? ¿Cabría esa posibilidad? ¿No se escuchó? Parece que es su internet de la profesora. De repente voy a leerle su pregunta, ¿ya? La profesora Yanina pregunta, ¿se podría formular el criterio de evaluación por capacidad? Exactamente, ¿no? Pero a veces de una capacidad yo puedo obtener 2 o criterios, a veces, ¿no? No necesariamente. No necesariamente, porque a veces la capacidad, por ejemplo, yo puedo decir que voy a ubicar información y además voy a señalar información. Entonces, como que vemos, no es que sea un criterio por cada capacidad, no necesariamente. Gracias. Su micro, Miss Marlene. Hola. Profesora Marlene, desactive su micrófono, no le estamos Otra de las escuchando. preguntas, Gracias. sí, otra de las preguntas. Hola. ¿Le escuchan? Sí. Sí, bien. Otra Sí, de las preguntas, profesora Marlene. Tenemos, me parece que a una ¿cómo participante. puedo? Adelante, adelante. Sí, gracias. Ya. ¿Cómo puedo adaptar o adecuar las actividades de las experiencias de aprendizaje planteadas en la guía para que conecten con los saberes previos de los niños? Disculpe, no entendí un poquito. Sí, le vuelvo a repetir la pregunta. Gracias. ¿Cómo puedo adaptar o adecuar las actividades de las experiencias de aprendizaje planteadas en la guía para que conecte con los saberes previos que tienen los niños? Perfecto. Entonces, qué importante es lo que ustedes mencionan, ¿no? En relación a las competencias. Entonces, yo adecuo teniendo en cuenta primero mi experiencia de aprendizaje de la semana, ¿no? Yo como docente miro la guía docente y veo esa experiencia de aprendizaje que voy a trabajar. Luego, a partir de eso, yo voy viendo y seleccionando cuál de aquellas actividades voy a ir adecuando para mis estudiantes, teniendo en cuenta la competencia que se van a ir trabajando, priorizando, y también estas capacidades que voy a ir combinando. Luego, también por otro lado, si yo tengo un estudiante con algún tipo de discapacidad en mi aula, tengo que hacer una adaptación. Pero si no tengo, entonces solamente adecuo a la diversidad de mi aula. ¿No te escuchamos? Sí. Sí, es lo mismo actividades contextualizadas que actividades complementarias. No es lo mismo. No es lo mismo porque yo adecuo actividades en relación a lo que voy a trabajar con mis estudiantes. Pero la complementaria es después de haber hecho la retroalimentación, la devolución a mis estudiantes, ¿sí? Por lo tanto, eso es muy importante considerar. No es lo mismo. Sí, gracias. Sí, muchas gracias, profesor. Adelante, Daisy. Muchas gracias, profesora Marlene. Muchas gracias. A continuación,
tenemos las conclusiones de la presente videoconferencia. Conclusiones, el profesor Marco Antonio Urbina Chabané. Profesor Marco Antonio, adelante. Buenas noches, estimados colegas. Buenas noches, maestro Gustavo Romero Velarde. Qué gusto saludarlo. Es un gusto también compartir y ver rostros después de un buen tiempo a través de este medio. Estimados colegas de UGEL Bagua, muy buenas noches ya. El día de hoy me tocó la responsabilidad de compartir con ustedes algunas conclusiones a las cuales se arriban después de esta ponencia brillante del maestro Gustavo Romero, ¿no? Y desde luego, después de las participaciones de cada uno de los colegas participantes el día de hoy en esta videoconferencia. Permítanme, maestros, compartir pantalla y poder dar a conocer las conclusiones a las que arribamos el día de hoy. Bien, ¿me confirman si pueden apreciar la diapositiva? Sí, profesor Marco. ¿Se puede apreciar? Sí, profesor. Bien, maestros. El tema de la videoconferencia el día de hoy es planificación curricular en el marco de la estrategia Aprendo en Casa en el nivel inicial. Bien. Bien. Una primera conclusión a la que arribamos el día de hoy plantea lo siguiente, ¿no? Nuestra práctica pedagógica está centrada en el desarrollo de competencias, desarrollo que parte de la solución de situaciones problemáticas complejas en un contexto real. Segunda conclusión, nuestras actividades son adecuadas o adaptadas en función de las características y demandas socioeconómicas, lingüísticas, geográficas y culturales de cada región, mediante el trabajo colegiado, el mismo que también incluye las adaptaciones curriculares para la atención de los estudiantes con necesidades especiales. Tercera conclusión. Es preciso tener claro el enfoque de cada una de las áreas curriculares. Hablamos de ciencia y tecnología, enfoque de indagación científica y alfabetización científica, el de comunicación, que es el enfoque comunicativo, el de matemática, que es el enfoque de resolución de problemas. Y finalmente, nosotros también es imperativo tener claro el tener que comunicar a nuestros estudiantes, ¿qué cosa? El propósito, que tiene que ver con las competencias, las capacidades y los desempeños, y los criterios de evaluación, que lógicamente están en función al estándar de aprendizaje. Yo les agradezco la atención el día de hoy, y gracias por la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Que tengan muy buenas noches. Permiso. Muchas gracias, maestro Marco. Colegas, llegamos a la parte culminante, a la parte final de nuestra videoconferencia y tenemos en esta oportunidad nuevamente la presencia del magíster Adael Millán López, quien dará las palabras de despedida. Adelante, profesor Adael. Muchas gracias, Daisy. Bueno, en primer lugar, agradecer profundamente al maestro Gustavo Romero, quien nos ha ilustrado esta tarde con ese tema muy, pero muy importante, no solamente para los maestros de inicial, creo que nos ha servido para todos los maestros de los diferentes niveles. Ha sido de manera muy didáctica, creo, la charla del día de hoy. Entonces, maestro Gustavo, a nombre de la UGEL Bagua, le expresamos nuestro profundo agradecimiento a usted por esta charla de esta tarde, por su tiempo que nos ha brindado a todos los maestros. Y a nombre de la UGEL Bagua, una vez más, agradecemos a todos y cada uno de ustedes, maestros y maestras de la provincia de Bagua, que se han dado cita a esta reunión virtual con el propósito de fortalecer nuestras competencias en este marco de la educación a distancia, precisamente con el tema del día de hoy, de lo que es planificación curricular. Nuestro agradecimiento entonces a ustedes por su tiempo y a seguir en esta noble labor que tenemos
de educar y de lograr mejores aprendizajes con nuestros estudiantes. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, profesora Adael. Colegas, nuevamente nos reencontraremos el día viernes. Muchísimas gracias por su participación. Igualmente, al licenciado Gustavo, le esperamos tener nuevamente con nosotras el día viernes. Buenas noches, colegas. Ahora sí ya pueden activar sus micrófonos, sus cámaras para poder despedirnos. Como ya dijimos, les esperamos el día viernes, 5 de la tarde otra vez.